Hola, al igual que hicimos con la máquina síncrona en modo generador, vamos a hacer o comentar el balance de potencias que consideramos en esta asignatura para la máquina síncrona considerada como motor, y luego vamos a obtener las ecuaciones de las potencias de la máquina síncrona trabajando como motor, ecuaciones de la potencia de entrada y ecuaciones de la potencia de salida. Bien, comenzamos con el balance de potencias. En el balance de potencias pues vemos aquí en primer lugar lo que es el circuito equivalente por fase de la máquina en modo motor. Entonces lo que tenemos en primer lugar es la potencia de entrada. La potencia de entrada en este caso es eléctrica y evidentemente será en trifásico 3 veces el producto de la tensión de entrada por la intensidad de entrada por el coseno que formen los valores de tensión e intensidad de fase. La primera pérdida que nos encontramos serían las pérdidas en los bobinados por efecto Joule, que serían PCU, que igualmente sería 3 veces el producto de la resistencia por la intensidad al cuadrado que la atraviesa. Luego, toda la potencia eléctrica de entrada, una vez que le dedujamos lo que es la potencia, las pérdidas por efecto Joule, pues se convertirá en campo magnético, será lo que llamamos potencia electromagnética, que será la que se convertirá luego en energía mecánica, y también tendremos las pérdidas en el hierro, ¿no? Hay que considerarlo, ahora hablaremos de ella. Entonces la potencia electromagnética, pues en trifásico sería 3 veces el producto de la tensión por la intensidad por el coseno del ángulo que forme el fasor de tensión con el fasor de intensidad. Finalmente, esa potencia electromagnética total, parte de ella se perderá o se disipará, mejor dicho, en el material ferromagnético por la imantación y desimantación de este, y se convertirá en energía mecánica, donde parte de ella pues se perderá en pérdidas mecánicas por ventilación y rozamiento, para obtener finalmente la potencia de salida, que es de naturaleza mecánica y no podemos expresar evidentemente en términos de magnitudes eléctricas. Bien, este sería, repito, el balance de potencia de la máquina síncrona funcionando como motor, el que vamos a considerar en la asignatura. Y ahora vamos a pasar a el análisis de las expresiones de las potencias. Vamos a considerar aquí en primer lugar el circuito equivalente. El análisis que vamos a hacer va a ser un análisis muy semejante al que se hizo con la máquina síncrona. Tenemos aquí la tensión, la intensidad que entra, la fuerza electromotriz inducida por fase, luego evidentemente esto es RS y esto es XS. Al igual que ocurría o que comentábamos en el análisis de la máquina en modo generador, pues tendremos que podemos representar la impedancia síncrona pues como RS más JXS, o bien podemos también expresar la impedancia síncrona pues por su módulo y por su ángulo de giro, sabiendo que el ángulo de giro lo podemos calcular como el arco tangente de la parte imaginaria de la impedancia entre la parte real de la impedancia. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff aquí y tenemos que el fasor de tensión pues será igual a la suma de tensiones en la malla, ¿no? Es decir, la tensión que aplico será la suma de tensiones que hay en la malla, es decir, sería pues RSJXS por I, sería esta caída de tensión más esta, o lo que es lo mismo, también podemos ponerlo como ZS por I más C. Vamos a despejar la intensidad, al igual que hacíamos con la máquina en modo generador, y tenemos que de esta expresión de aquí la intensidad sería
V menos E dividido de ZS. Sabemos que la tensión, el fasor de tensión siempre es el que solemos poner con fase 0, y el fasor E de fuerza electromotriz pues formará siempre un determinado ángulo delta con respecto al de tensión. En este caso, vamos a aclarar, en este caso del modo motor, el ángulo delta siempre va a ser negativo, como veremos en clase. Siempre negativo, con lo cual eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de introducir el número aquí. Es decir, aquí, aunque no aparezca el signo menos, no lo vamos a poner explícitamente, pero cuando metamos el número, introduzcamos el valor numérico, habrá que introducirlo con su signo negativo correspondiente. Eso hay que tenerlo claro. Bien, entonces, evidentemente esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Sería V girado 0 menos E girado el ángulo delta dividido de ZS, ZS es módulo, el ángulo de la impedancia. Agrupando términos en la diferencia, pues sería V partido de ZS, sería 0 menos phi cc, menos E partido de ZS, delta menos phi c. Esto sería el término correspondiente a la intensidad. Pues bien, como vamos a calcular las expresiones de la potencia a partir de la potencia compleja, necesitamos calcular el conjugado de ese fasor, que sería esta misma expresión, pero cambiando los signos de los ángulos. Es decir, sería V partido de ZS, phi cc positivo, menos E partido de ZS, phi cc menos delta. Esta sería la I conjugada. Y ahora vamos a ver las expresiones de las potencias de entrada de la máquina. Las potencias de entrada de la máquina, poner esto en negrita. En este caso la máquina, la potencia entra en forma de energía eléctrica y sale en forma de energía mecánica, como ya hemos dicho. Pues la potencia de entrada pues será potencia eléctrica, la podremos calcular la potencia compleja de entrada como en trifásico 3 veces el fasor de tensión por el conjugado del fasor de intensidad. Operando tenemos 3 fasor de tensión y sustituimos por el fasor de intensidad, que sería V partido de ZS, phi cc, menos E partido de ZS, phi cc menos delta. Este de aquí que obtuvimos antes. Ahora, descomponiendo esta expresión en sus partes reales e imaginarias, obtenemos las expresiones de las potencias activas y reactivas de entrada. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces la potencia de entrada activa sería la parte real de la expresión anterior, que sería 3v cuadrado partido de ZS coseno de phi cc menos 3 módulos de tensión por fuerza electromotriz ZS coseno de phi cc menos delta. Y la potencia reactiva de entrada sería 3v cuadrado partido de ZS seno de phi cc menos 3 tensión V, tensión E, ZS dividiendo seno de phi cc menos delta. Esta, por tanto, serían las dos expresiones de potencia correspondiente a la potencia activa, que sería esta, y a la potencia reactiva, que sería esta otra. Esto de aquí y esto de aquí. Perfecto. Al igual que comentábamos en el caso del generador, muchas veces se hace la simplificación
de que RS es 0, porque RS suele ser bastante más pequeña que XS, y en máquinas grandes la RS es bastante pequeña. Con esta simplificación, el ángulo de la impedancia pasa a valer 90 y el módulo de la impedancia pasa a valer X sub S. Por lo tanto, en la expresión de la potencia, lo que tenemos sería 3V partido de XS coseno de 90 menos 3VE partido de XS coseno de 90 menos delta. Bien, coseno de 90 es 0 y coseno de 90 menos delta es seno de delta. Por lo tanto, esta expresión nos quedaría nos quedaría de la siguiente forma. Este término desaparece, nos quedaría menos 3VE partido de XS seno de delta. Sería la potencia de entrada para RS 0. Bien, hay que recordar, lo vuelvo a recordar en todas estas expresiones, que cuando sustituyamos el ángulo delta hay que sustituirlo con el signo negativo, en este caso al ser modo motor, ¿de acuerdo? Entonces realmente cuando sustituyamos ese ángulo, pues este signo menos se nos irá, ¿de acuerdo? Se nos simplificará con el del seno, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta en estas expresiones que estamos escribiendo aquí. Para la expresión de la potencia reactiva para RS 0, bueno, pues sería lo mismo, sustituimos la expresión original por los términos una vez que se hace la simplificación, sería 3V cuadrado, bueno, esto es cuadrado que se me ha pasado, 3V cuadrado partido de XS seno de 90 menos 3V partido de XS seno de 90 menos delta. Esto resultará lo siguiente: seno de 90 vale 1 y seno de 90 menos delta es igual que coseno de delta. Por lo tanto, la expresión quedaría ya simplificada, quedaría 3V cuadrado partido de XS menos 3V XS coseno de delta. Voy a mover un poco para allá la expresión para que lo pueda escribir en toda la línea, y esto quedaría, sacando factor común, 3V partido de XS, pues dentro quedaría V menos E coseno de delta. Esto sería lo que es la Q de entrada para RS 0. Esta sería, repito, la expresión correspondiente. Recordar igualmente aquí que el ángulo delta hay que introducirlo con valor negativo. Aquí es menos problemático, puesto que como delta siempre va a estar comprendido entre 90 o menos 90, en este caso entre 0 y menos 90, pues evidentemente el coseno es positivo y la expresión queda tal cual. Estas serían las expresiones correspondientes a las potencias de entrada. Con respecto a las potencias de salida, bien, las potencias de salida, evidentemente las que vamos a tratar son las potencias, como hemos visto en el balance de potencia, la potencia electromagnética, las potencias que se puedan expresar en términos de magnitudes eléctricas. Por lo tanto, en este caso, nosotros lo que vamos a usar va a ser la potencia aparente electromagnética como ecuación de partida. Es decir, la potencia de salida compleja sería 3 veces el valor de la FEM fasor por el valor conjugado de la I. Entonces, sustituyendo, sería 3 por el fasor de E por el valor conjugado de la I, que lo obtuvimos aquí, esta expresión de acá, que es V partido de ZS phi CC
menos E partido de ZS phi CC menos delta. Realizando la operación, pues nos quedaría 3 EV partido de ZS delta más phi CC. Vamos a, como la suma es conmutativa, vamos a poner phi CC más delta aquí, ¿de acuerdo? Menos 3e cuadrado partido de ZS delta más phi CC menos delta phi CC. Eso sería la expresión de la potencia aparente compleja electromagnética. La potencia de salida activa sería la parte real de esta expresión, es decir, sería 3v ZS coseno de phi CC más delta menos 3e cuadrado ZS coseno de phi CC. Esta sería, por tanto, la expresión correspondiente a la potencia activa de salida de la máquina síncrona en modo motor. Y la potencia reactiva pues sería 3 EV ZS, ahora el seno, phi CC más delta, menos 3 E cuadrado ZS, seno de phi CC. Lo mismo, esta sería la expresión correspondiente a la potencia reactiva de salida en la máquina síncrona en modo motor. Al igual que en el modo generador, nos puede interesar evaluar cuál es la potencia máxima de salida. Para ello derivamos P sub 0 con respecto a delta y luego lo igualamos a 0 y comprobamos que para los valores de delta que nos salgan, la segunda derivada nos tiene que salir negativa para que sea un máximo. Bien, derivamos por tanto P sub 0 con respecto a delta. Lo que vamos a hacer es coger esta expresión de aquí, derivándola. La derivada del segundo término del sustraendo pues es nula y solamente tenemos que derivarla del primer término, donde tenemos una constante y una función coseno. Bueno, pues nos quedaría de la siguiente forma. Quedaría lo que es la constante. La derivada del coseno sería seno por un lado con un signo negativo por la derivada de lo de dentro del seno, de la función seno, que vale 1. Por lo tanto, igualamos esto a 0. Esta igualdad a 0 conduce a que seno de phi CC más delta tenga que ser 0. Por lo tanto, la condición se traducirá en que phi CC más delta sea 0. Por lo tanto, la condición para potencia máxima es que delta tome el valor de menos phi CC. ¿De acuerdo? Como delta estaba indicada, expresada sin signo, pues sale directamente la magnitud con el signo correspondiente, ¿vale? Si nosotros derivamos por segunda vez la P con respecto a delta, pues nos quedaría la constante derivada del seno es coseno y el signo negativo. Para este valor de aquí, este término valdría 0, el coseno valdría 1 positivo y por lo tanto esto siempre es negativo. Pues entonces para esta condición el valor de potencia que nos saldría sería máximo. ¿Cuál sería ese valor de potencia? Pues sustituir la condición en la expresión de potencia que tenemos aquí. Sería poner aquí delta como menos phi CC. Al ser delta como menos phi CC, esto saldría 0 y el coseno saldría 1. Con lo cual nos quedaría que la expresión de potencia sería 3 EV partido de ZS
coseno de 0, que sería 1, no lo ponemos, menos 3 e cuadrado partido de zs coseno de phi cc. Bien, podemos sacar factor común 3e partido de zs y nos quedaría dentro pues v, el único término disponible en el minuendo, y en el sustraendo pues nos quedaría e, la segunda e, y el coseno de phi cc. Esta sería una posible expresión de potencia. Vamos a mover un poco la expresión para ganar espacio horizontal. Vamos a quitar esto de aquí y ahora movemos esto para acá. Entonces esta última expresión, repito, sería una expresión de potencia, pero como el coseno de phi cc se puede poner como rs partido de zs, pues también podremos poner esto como 3e partido de zs v menos e rs partido de zs. Y esto sería la potencia máxima. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Entonces, al igual que hicimos para la potencia de entrada, vamos a hacer las simplificaciones de las expresiones para rs igual a 0, que suele ocurrir bastantes veces en los problemas y en la práctica. Si rs igual a 0, volvemos otra vez a lo mismo, zs es igual a xs y phi cc es igual a 90. La expresión de potencia de salida con estas sustituciones sería 3 ev partido de xs coseno de 90 más delta menos 3 e cuadrado partido de xs por coseno de 90. Bien, el coseno de 90 vale 0 y coseno de 90 más delta es igual a menos seno de delta. Por lo tanto, la potencia de salida para esta condición nos saldría menos 3ev partido de xs seno de delta. Recuerden, esto no lo he escrito, rs0. Recuerden que delta es el valor del ángulo sin signo, es decir, cuando metamos el valor aquí tendremos que llevar el signo negativo, entonces como ocurría antes, el seno saldrá un número negativo y con este signo negativo saldrá positivo. Si uno observa en las cuatro expresiones de potencia para rs igual a 0, entrante y saliente, en modo motor y en modo generador, la expresión que sale es la misma siempre sale la misma. En modo generador es positiva porque el delta es positivo y el seno va a salir positivo, y en modo motor es negativa porque el seno va a salir negativo, pero lo que la expresión es la misma, siempre es la misma, ¿de acuerdo? En el caso de Q sub 0, repito, para rs nula, pues sustituimos, sería 3 v partido de xs seno de 90 más delta menos 3 e cuadrado partido de xs seno de 90. Bien, seno de 90 vale 1 y seno de 90 más delta es coseno de delta. Por lo tanto, la expresión nos queda pues como 3 ev partido de xs por coseno de delta. Aquí el delta, aunque entra con valor negativo, el coseno siempre sale positivo, menos, porque el delta va a estar comprendido entre 0 y menos 90, menos 3 e cuadrado partido de xs, pues esto vale 1. Podemos agrupar los términos, sería 3 factor común e
xs v coseno de delta menos e. Esto sería la q de salida para rs nula. Bien, para no quede tan pegado, lo dejamos ya así y la enmarcamos como expresión, que puede ser esta, de q sub 0 para rs igual a 0. Lo único que nos quedaría por terminar es la potencia de salida máxima para rs nula, que sería la expresión anterior que hemos sacado últimamente, que sería esta de acá, para rs nula. Entonces este término desaparecería y nos quedaría 3ev partido de xs. Como expresión de la potencia de salida máxima. Y así hemos obtenido todas las expresiones de potencia de la máquina síncrona en modo motor, tanto para la entrada como para salida, y tanto para valores completos como valores simplificados para rs nulo.